Mis padres y mi hermana gemela me echaron de casa cuando tenía 16 años y dijeron que no había lugar para mí. Yo, hombre de 28 años, he sufrido la toxicidad de mis padres desde la infancia. Mi hermana gemela ha sido una fuente constante de frustración para mí. Se dice que los gemelos se apoyan entre sí. En mi situación, cada vez que mi hermana gemela tiene la oportunidad, me arrastra al fondo. Esta vez volvió a mi vida, como si el acoso que había sufrido de joven no fuera suficiente. A pesar de ser ella quien me echó de casa cuando tenía 16 años, quiere irse a vivir con su familia. Tiene antecedentes de narcisismo. La principal culpable es la mala crianza. Aunque mis padres deseaban una hija, terminaron teniendo un hijo. En mi cara, incluso dijeron que si hubiera sido solo yo, habrían terminado el embarazo. Le debo mi vida a mi hermana, ya que tuvieron que traerme al mundo solo porque había una mujer dentro. Mi hermana nunca dejaría pasar la oportunidad de mostrar su derecho. Crecí en un hogar en el que no era bien recibida, como puedes adivinar fácilmente. Mi hermana era el centro de atención. Aunque teníamos la misma edad, no me permitían tocar sus juguetes. Solo recibo un par de prendas en Navidad y una en nuestro cumpleaños, pero ella recibe ocasionalmente un nuevo guardarropa. Ni siquiera se molestarían en celebrar nuestro cumpleaños si no lo compartiéramos. Acabo de recordar que no estaría aquí si mi hermana y yo no tuviéramos una fecha de nacimiento. Recibí lo mínimo indispensable, y las dos lo hicieron para proteger sus rostros de la mirada crítica de su familia más que por afecto. Mi abuelo fue el único punto brillante en mis primeros años. La única persona que podía ver a través de sus tonterías era él. Desafortunadamente, papá murió cuando yo tenía 13 años. El peor día de mi vida fue ese. No tenía a nadie que me apoyara. Ocupábamos una pequeña casa suburbana. Compartía una habitación con mi hermana. En la habitación de mi hermana, era más como si tuviera una cama en un pequeño armario debajo de mi cama. Sus juguetes, ropa y carteles llenaban toda la habitación. Mis padres creían que me estaban cuidando lo suficiente, por lo que ni siquiera se me permitía expresar ninguna queja. No era bien recibida en la habitación de mi hermana. Solo se me permitía dormir en su habitación por la noche. Ella es una mujer y le gusta la soledad, así que incluso cuando yo no me encontraba bien, tenía que tumbarme en el sofá en lugar de en mi habitación. Para poder salir de casa, anhelaba tener 18 años. Parece que mi familia estaba mucho más ansiosa por deshacerse de mí. Mi hermana quedó embarazada de un perdedor de 19 años cuando teníamos 16 años. Después de que reprobara el 8º grado 3 veces, sus padres lo echaron de casa. Mi padre consiguió un puesto como limpiador en su fábrica y mis padres concertaron su matrimonio. Mi padre trabaja como mecánico en una empresa que fabrica automóviles. Definitivamente tuve que mudarme de mi habitación para hacerle lugar cuando mis padres lo trajeron a casa. Sin embargo, nuestra casa era pequeña, con solo 2 habitaciones y una pequeña sala de estar. Cuando pregunté si podía dormir en el sofá, mi padre me dijo que lo hacía durante las noches frías, cuando los ronquidos de mi madre eran demasiado fuertes. Me dieron instrucciones de buscar un lugar para mí. Mi inútil cuñado me respondió: amigo, no es difícil encontrar un lugar para ti, lo que solo empeoró mi situación. A pesar de que mis padres me echaron de casa cuando tenía 15 años, logré reconstruir mi vida. Ahora tengo una familia. Te prometo que las cosas mejorarán afuera. Sí, si vivir de las drogas significa rehacer tu vida y matar a un menor significa tener una familia para ti, entonces seguro, gemí. Además del hecho de que la mayoría de mis parientes vivían lejos, mis padres amenazaron con revelar su comportamiento venenoso si visitaba alguna de sus casas. Pregunté a algunos de mis amigos si podía dormir en su sofá, pero se negaron. Cuando mis propios padres me expulsaron, ¿por qué demonios me dejarían quedarme en su casa? Sin embargo, un compañero de clase mío vivía en un garaje. Antes de que sus padres me descubrieran allí y me expulsaran, me permitió quedarme unos meses. Durante unos días dormí en un banco de la acera antes de que la policía me recogiera y me llevara a casa. La historia de que había huido de mi casa era una invención de mis padres. Esa noche, me acogieron. Mi padre me instó a que instalara mi lugar en el patio trasero y me consiguió una tienda de campaña endeble de un depósito de chatarra. Era un premio por mantenerme callado frente a la policía y seguir sus instrucciones de evitar la casa de los parientes. Aún así, dormir en una tienda de campaña era más seguro que dormir al aire libre. El invierno era horrible, pero el verano era genial. Un día hacía tanto frío que pensé que me iba a morir de frío.
Cuando llamé a mi puerta, nadie respondió. Necesitaba ayuda urgentemente. Golpeé la ventana del dormitorio de mis padres. Mi padre gritó desde adentro que si lo molestaba, saldría y me derribaría. En un momento, quise morirme de lo miserable que estaba. Lloré toda la noche. Fui a buscar un trabajo que me proporcionara un lugar para dormir al día siguiente. Y, él accedió a dejarme dormir e incluso me dio comida ya que una de las panaderías necesitaba a alguien para trabajar en su planta, que estaba a unos 30 kilómetros de distancia. En esencia, necesitaban ayuda ya que cocinaban en su casa. A cambio de limpiar su patio trasero, me dieron un lugar donde vivir. Estuve de acuerdo. Además de las ratas que vivían dentro, la casa estaba algo desorganizada, con azúcar y harina por todos lados. Sin embargo, había llegado a mi momento más bajo en la vida. Acepté el puesto con facilidad. Recogí mis pertenencias y me fui. Incluso mi hermana expresó su felicidad diciendo, «Es bueno que te vayas. Aquí no hay lugar para ti». Nadie se molestó en preguntar por mi destino. Hice que el lugar fuera habitable limpiándolo. Cuando las ratas vinieron en busca de comida, al principio fue difícil deshacerse de ellas, pero después de un tiempo me sentí cómoda viviendo allí. Me obligaron a dejar la escuela secundaria. Todavía faltaban unos meses para los exámenes del último año. Mis amigos me animaron a terminar la escuela secundaria y quedarme en el patio trasero de mis padres, pero me di por vencida. Vivía de mi salario y me esforzaba mucho en mi carrera. Pronto llegué a la conclusión de que para obtener un mejor trabajo, necesitaba mejorar mis habilidades. Aprendí algunos talentos nuevos. Pasé mi infancia jugando con la caja de herramientas de mi padre porque él es mecánico. Mis padres me emplearon. Además de ayudar a mi padre con la plomería de la casa, no tuvieron que comprarme juguetes. Hice un curso, conseguí un trabajo en una fábrica de automóviles y ahorré dinero. Hice un gran esfuerzo para ascender. Ahora trabajo como supervisor. Uno de mis viejos amigos estaba vendiendo su casa rápidamente. Quería un comprador de inmediato y tiene algunas preocupaciones relacionadas con el divorcio. Aceptó el pago inicial en cuotas y me dio una reducción significativa en el precio de mercado, a pesar de mi renuencia a comprar una casa de 3 habitaciones. La acepté. Me mudé a mi nueva casa hace 2 semanas. Y hoy tuve visitas inesperadas en mi puerta. Sí, mi hermana, mi cuñado y mis padres. Me sorprendió porque había estado sin contacto con ellos durante mucho tiempo. Ellos tampoco se pusieron en contacto conmigo. No pudieron haberme encontrado por casualidad porque mi residencia está a más de 15 millas de la suya. No me comunico con ningún miembro de la familia en las redes sociales ni en persona. Sin embargo, supongo que es el vecino con el que todavía tengo una amistad. Uno de mis vecinos. Es posible que alertara a mis padres sobre mi casa después de ver las fotos en Facebook. Todavía no estoy seguro de cómo determinaron la dirección exacta. Tal vez recibió la dirección de mi padre, que sabía dónde trabajaba. Entraron a empujones en mi residencia tan pronto como abrí la puerta. Mis padres me felicitaron y expresaron su orgullo por mí. Les di una silla y sonreí. Todavía no he recibido los muebles. Todo lo que tengo es una mesa, una cama y un par de sillas. Después de que se sentaron, mis padres comenzaron a interrogarme sobre la transacción. Para ellos, el hecho de que pudiera comprar una casa a la edad de 35 años mientras ellos todavía estaban alquilando era impensable. Como si se estuvieran preparando para mudarse, mi hermana y su marido sospechoso caminaban ociosamente por mi casa. Les pregunté sobre la situación. ¿Por qué entraron en mi vida de la nada? Nada de eso, dijeron. Quería ver cómo estabas. ¿No es gracioso? Cuando menos lo esperaba, vinieron a ver cómo estaba. Al azar, comenzaron a ponerme al día sobre sus vidas. La presión arterial de papá ha subido. Mi hermana tiene 3 hijos, de 4, 9 y 14 años. También está esperando un hijo otra vez. Bueno, qué bueno para ella. Asentí mientras debatía si gritarles o pedirles gentilmente que se fueran. Mamá quería saber si tenía novia o si me iba a casar. No es asunto tuyo, respondí. ¿Por qué estás tan malhumorado?, dijo. ¿Está todo bien? Antes de que llegaran, le dije que todo estaba bien. Ella podría ayudar si mudarme a una nueva casa fuera demasiado para mí, respondió riéndose.
He decidido que vamos a ocupar ese dormitorio con balcón y baño adjuntos, dice mi hermana mientras entra en la habitación. Tener mi propio baño me hace muy feliz. La otra habitación la pueden usar los niños. ¿Qué diablos está pasando aquí?, fue mi reacción. Eres un hombre soltero con una casa de 3 habitaciones, respondió mi hermana. No necesitas mucho espacio. Tener un dormitorio es una mejora significativa para ti porque antes vivías en una tienda de campaña. En esta casa cabemos todos porque es muy grande. Mientras tanto, mis padres la interrumpieron y le rogaron que cuidara a su hijo más pequeño, que clamaba por atención. Les pregunté a mis padres, ¿qué demonios acaba de decir? Papá me informó que cada vez era más difícil que cupieran 7 cabezas en una casa pequeña. El más pequeño dormía con mi hermana, el del medio con mis padres y el mayor, el hijo de 14 años de mi hermana, dormía en el sofá. También necesitan una casa grande porque ella está esperando un bebé. Una vez más. Solté un grito. Y sabes que ahora tienes una casa grande, dijo mamá. ¿No puedes traer a tu hermana contigo? Grité, diablos, no, antes de que pudiera terminar su oración. No permitiré que nadie entre a mi casa. Le debo esto a mi hermana, me gritó, por traerme al mundo. Lo mismo de siempre. Sin mí, mamá y papá nunca te habrían dado a luz. Merezco un lugar aquí. Está tan abarrotado allí que me cuesta respirar. Sí, respondí, gracias por traerme al mundo. Ahora vete. Les dije que se fueran de mi residencia de inmediato antes de que pudieran responder. Papá intentó su enfoque de tipo duro. Levantó la voz y afirmó que yo tenía la responsabilidad de cuidar a mi hermana como cabeza de familia. Le grité que no tenía ningún deber de cuidar a mi hermana. Sin embargo, no cumplieron con su deber paternal de cuidarme. Ahora estaba bien con que su nieto durmiera en el sofá, pero me echó de la casa cuando se lo pedí. Despotricé sobre vivir en un piso sucio durante 10 años y cómo me las arreglé con alimañas en el garaje de mi empleador, pero nunca vinieron a ver cómo estaba. Mi madre comenzó a llorar y se acercó para darme un abrazo. Los insté a que se fueran y la detuve. Sé un hombre, hermano, dijo Bill. Yo también he pasado muchos años viviendo esa vida. Nunca me quejo. Tu casa es realmente grande. No tienes pareja. Con tanto espacio, ¿qué harás? ¿Qué haces? Le hice señas para que dejara de hablar. Cuando le grité a su marido, mi hermana empezó a insultarme. Bueno, si no quieres que lo tire al suelo, entonces vete, respondí. Sin dejarles decir una palabra, los eché de mi casa. Ahora estoy muy furiosa. Siempre fueron egoístas y venenosos, y ahora son codiciosos, pero ya no tengo 17 años. ¿Quién sería un títere y obedecería sus órdenes? No lo pensaré 2 veces antes de llamar a la policía si siguen molestándome. Primera actualización, mi hermana y su marido adicto entraron a robar en mi casa. Por cierto, algunos de ustedes preguntaron en los comentarios si mi hermana se ofreció a pagar el alquiler. Un gran no, es la respuesta. No puede pagar el alquiler, por lo tanto no lo ha hecho. Es una máquina de moler niños y una aprovechadora, al igual que su adicto. Después de 12 años de deshacerse de mis padres, ahora quieren hacerlo conmigo. Mis padres no se conforman con apoyarla. La última vez que vinieron a verme, pude ver la frustración en sus ojos. Sin embargo, están descargando a esos idiotas holgazanes sobre mis hombros en lugar de simplemente echarla. Mi madre regresó a mi residencia una semana después del contacto inicial con ellos. Esta vez, no se anduvo con rodeos cuando me aconsejó que bajara mis defensas y permitiera que mi hermana viviera conmigo. De ninguna manera, dije. Básicamente, reiteró los mismos puntos, que tener tanta gente en un lugar pequeño era un desafío, etc. Sigo diciendo que no. Luego cambió de táctica e intentó intimidarme. Debería haber captado la pista antes. Vives sola en esta casa grande, cariño, y estás fuera 12 horas al día, agregó. ¿Qué pasa si entran a robar en tu casa? Sería bastante seguro para ti si tuvieras una familia aquí. Además, recibirás ayuda con las tareas domésticas, la ropa y el lavado de platos. No, por última vez, respondí y me fui. Ninguno de ustedes es bienvenido en mi casa. Unos días después, uno de mis vecinos me informó que había visto a una mujer embarazada deambulando por mi propiedad con un hombre y un niño pequeño.
parecían estar intentando entrar de forma encubierta mientras deambulaban por el patio trasero y miraban por la ventana. Es un hombre mayor. Pasa toda la tarde sentado en el porche delantero. Se fueron cuando vieron que mi vecino los estaba mirando con lujuria. Como muestra de buena voluntad, vino a decírmelo. Le di mi número y le agradecí. Le pedí que me llamara si alguna vez los volvía a ver. No había cámaras de seguridad en mi residencia. Instalarlas durante el fin de semana era mi plan. Antes de eso, ¿quién podría haber predicho que entrarían? 2 días después, el mismo vecino mayor me llamó para decirme que pensaba que alguien había entrado a mi casa. Presa del pánico, corrí a casa. Tenía razón. Bill y mi hermana habían destrozado la ventana trasera de mi residencia. No teníamos otra opción más que esto, dijo. Estabas siendo grosero al negarnos el acceso. ¿Aceptas el hecho de que ahora residimos aquí? Me quedé atónita. ¿Hasta dónde llegó realmente para hacerme sentir con derecho? Bill salió de la habitación donde habían instalado sus dormitorios. Fue bastante suave, dijo. Corrí hacia Bill sin dudarlo. Aparté a mi hermana cuando se interpuso en el camino. Le di un golpe en la cara. Mi cráneo comenzó a sangrar cuando su hijo de 14 años me golpeó con una botella. Aunque el golpe no fue muy fuerte y estaba a punto de perder el conocimiento, mi ira me mantuvo en marcha. La vista de la sangre los puso a todos frenéticos. Mi hermana informó a mis padres sobre la situación por teléfono. Bill comenzó a limpiar el desastre con su hijo. Mi vecino llamó a la policía. Bill y mi hermana empezaron a disculparse y me rogaron que mantuviera a su hijo fuera de la cárcel. Todos caerían con él, respondí. Cuando llegó la policía, me tomaron declaración. Mi hermana refutó todas las afirmaciones de que ella había entrado a la fuerza y me había atacado. Mencionó que ella y su familia iban a venir a mi casa. Tropecé y me lastimé la cabeza como resultado de la broma de su hijo. Los estaba incriminando erróneamente porque estaba enfadado con ellos. ¡Qué mentiroso! Mis padres aparecieron entretanto y me hicieron desestimar las acusaciones contra ellos. Todos se unieron para acusarme de mentir y dijeron que estaba utilizando a la policía para vengarme de mi hermana. Afortunadamente, mi vecino dio un paso adelante y contó su historia, lo que llevó a que la policía los arrestara. Como mis padres no tenían fondos para salvarlos, se vieron obligados a pasar la noche en la cárcel. Fueron llevados a juicio al día siguiente. Después de visitar el hospital, me trataron las heridas. El médico le hizo una ecografía para comprobar si tenía alguna lesión en el interior. Para curarme las heridas, tuve que tomarme unos días de descanso. El tribunal decidió que debían pagar los honorarios de mi abogado después de que presentara cargos por agresión contra ellos. Prometí demandar a mis padres por orquestar el ataque contra mí, pero hicieron todo lo posible para que retirara la denuncia. Como su hijo es menor de edad, se le aplicó la legislación juvenil. Lo internaron en una institución juvenil durante una semana y sus padres se encargarían de cubrir sus gastos médicos, los ingresos perdidos y la restitución. A pesar de recibir fuertes multas, la hermana y Bill rogaron que les permitiera cambiar parte del dinero por trabajo comunitario. Desde entonces, ha pasado una semana sin noticias. Deberían evitarme y espero que hayan aprendido la lección. Actualización 2. Parece que mis padres aún no me han perdonado. Ayer volvieron a mi residencia. Cerré la puerta de golpe en su cara. Durante más de una hora, se quedaron afuera y me rogaron que los escuchara. Al final tuve que dejarlos entrar. Como hizo papá conmigo hace 12 años, quisiera poder gritar por la ventana y amenazar con derribarlos. En cualquier caso, les pregunté por su presencia en mi puerta. Ambos rompieron a llorar y dijeron que necesitaban mi ayuda. No cuenten conmigo si esto tiene algo que ver con mi hermana, dije. Se trataba de ellos, afirmaron. Verás, me estoy volviendo viejo y frágil, dice papá. No puedo trabajar como antes. Han pasado años desde que arreglaron nuestra casa. Todo se está desintegrando. Ve directo al grano, lo interrumpí. Quería vivir conmigo con su madre. Mi deber como hijo es acogerlos. Si fueran padres responsables, debería haberlo hecho, pero no lo eran. Les pregunté si tenían la intención de rescindir el contrato de alquiler y qué pasaría con su casa. Dijeron que mi hermana se quedaría con la casa. Oh, qué bien, pensé.
Ustedes han encontrado otra forma de aprovecharse de mí. Intentaron dejar caer a mi hermana sobre mi espalda antes. El plan no funcionó. Por última vez, quieres acumular más. Mi casa no está a la venta ni disponible para nadie. Según ellos, mi hermana se ofreció a pagar el alquiler para que yo pudiera usar el dinero para pagar mi hipoteca. No necesito su alquiler, respondí. No necesito preocuparla por mi problema de hipoteca. En cambio, ella debería cuidar de sí misma. Mi hermana estaba teniendo dificultades para llegar a fin de mes y mamá comenzó a llorar. Como sus hijos comparten habitación, ni siquiera duerme lo suficiente. No es mi problema si está aumentando su familia sin pensar en nada y sin hacer ningún plan financiero, respondí. Ellos preguntaron, ¿qué vamos a decir? No has acordado nada. No estabas de acuerdo por nosotros y no quieres acoger a tu hermana. Por lo menos, déjanos vivir contigo. La casa es demasiado grande para que la maneje un solo hombre. No tengo la intención de quedarme soltero para siempre, dije. Intentaron obligarme emocionalmente a cuidar de mis padres ancianos. El karma es real, grité. ¿Recuerdas haberme echado de la casa? Esto es lo que recibes a cambio. Se marcharon con expresiones amargas después de que les abrí la puerta. Cualquiera sea el nombre que me pongan, me niego a ser un felpudo y a cumplir con sus peticiones. Pasemos a la siguiente historia. Segunda historia, todavía estoy molesto por la infidelidad de mi exesposa, que mi hija me ocultó después de hacerla llorar, así que rechacé su regalo del Día del Padre. Reconocí mi error. Debido a su aventura, mi exesposa, 40 mujer, y yo, 41 mi hija, varón, llevaba un año divorciada. Un año después, confesó su aventura y se fue a vivir con su pareja, que ahora está casada. Me sentí bastante molesta por toda la situación. También tenemos una hija, mujer de 17 años. A pesar de estar al tanto de la aventura, mi hija me informó que me lo ocultó para no molestar a la familia. Me lo ocultó durante tanto tiempo que realmente me molestó, pero seguí adelante. Le dije a mi hija que estaba bien, pero ella todavía se disculpa. Hoy, mi hija me hizo un regalo y una nota escrita a mano como obsequio por el Día del Padre. Le aconsejé que se lo guardara para ella, porque yo no estaba de humor para regalos. Después de parecer algo desconcertada, mi hija se retiró a su habitación. Y cuando se dirigió a su habitación, creo que estaba sollozando, yo era el A. Comentarios. MLK 154, sí, lo eres. Dices que le dijiste que estaba bien. Dices que seguiste adelante, ¿cómo están tus acciones a la altura de esas palabras? Al menos sé honesto contigo mismo y luego con ella. Sigue adelante o no, pero no digas que todo está bien y luego no aceptes un regalo de tu hija. Además, tal vez tengas en cuenta que es una niña y está en una situación difícil con sus padres cuando hagas algunas de estas evaluaciones. GoneTuFLYN, muy pocos adultos tendrían el coraje de hablar en esta situación, y mucho menos una niña que probablemente no quería lastimar a su padre. Ella necesita tu gracia, y tú necesitas mostrarle cómo una persona puede seguir adelante cuando la vida es difícil. Without Coremes Forever, sí, lamento lo que te pasó. Pero UDA, ¿te imaginas la posición en la que estaba? Una niña, tu hija. Tenía miedo de que su hogar se derrumbara. Su pesadilla se hizo realidad, ¿y tú hiciste esto? Le dijiste que estaba bien y luego la atacaste como si fuera su culpa. ¡Qué vergüenza! Entiendo que esto todavía te duele, pero ¿qué pasa con ella? SMI88, en serio, OP, UDA, ¿esperas que un adolescente de 17 años elija entre su madre y su padre? Probablemente tenía miedo de que uno de sus padres la odiara. No es su culpa, ¿qué demonios? Fue un asunto de la madre. Ella no tuvo nada que ver y probablemente también necesite apoyo. Jesús, amigo. Killer Wilsark, llevan un año divorciados, así que se enteró a los 14 o 13. Eso todavía es la escuela secundaria. Un niño no debería estar a cargo del matrimonio de sus padres. UDA quería brindarles una breve actualización. Después de rechazar el regalo de mi hija ayer, me sentí mal. Además, verifiqué que yo era una después de leer algunos comentarios. Ayer, me disculpé por todo cuando visité su habitación. El hecho de que la hice llorar tanto realmente me hirió. Hablamos después de que le aseguré que no lo decía en serio.
Le agradecí por el mensaje, que fue realmente amable y sincero, y por el regalo. Después de leer eso, me conmoví mucho y siempre lo apreciaré. La llevé de compras por el resto del día y fuimos al cine a ver una película por la noche. Parecía estar extremadamente contenta. Le aseguré que no era su culpa en absoluto durante nuestra última conversación seria por la noche. Dijo que, aunque detestaba a su madre por la aventura, todavía se sentía terrible por ocultármelo porque tenía miedo de que la familia se desintegrara si lo revelaba. Le aseguré que no debía sentirse mal por nada y que su madre era la única culpable. Luego hablamos brevemente de su madre y ella reconoció que si había aprendido algo de la experiencia, era a no imitarla como adulta. Estuve de acuerdo y le dije que era lamentable que tuviera una madre así. Mi hija se mostró receptiva cuando le sugerí que ambas buscáramos un tratamiento individual para abordar el divorcio y el comportamiento egocéntrico de su madre. Por lo tanto, en breve comenzaremos el proceso de búsqueda de un terapeuta. Gracias por mirar, cuéntanos lo que piensas en los comentarios. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal para recibir las primeras notificaciones.